Las leyendas e historias sobre extraños pozos, donde no se le encuentra fin, o que es visto a menudo extrañas criaturas salir de su interior, pululan en las redes. En esta ocasión la historia que les contaremos se trata de un pozo que desde hace quizás miles de años ha mantenido un misterio. La maravilla natural atemoriza a los lugareños que creen que es una prisión para demonios. Desde hace siglos se han transmitido leyendas de generación en generación sobre espíritus malignos conocidos como jinns que viven en el pozo de Barut. Pero en este video trataremos de dar a conocer la realidad de estas historias que rodean este misterioso pozo. Bienvenidos a Historias y Misterios. Era la mañana del 15 de septiembre de 2021 y Mohammad Al-Kindi estaba al borde del precipicio de lo desconocido. Él y su equipo de exploración de cuevas de Omán estaban en medio del desierto, en el extremo este de Yemen, cerca de la frontera con Omán, un lugar desolado, lejos de cualquier ciudad o carretera principal. Cuando salió el sol, miraron hacia abajo, en un agujero gigante, en la tierra, de unos 100 pies de ancho en la superficie y extendiéndose hacia abajo hasta una profundidad desconocida. El agujero era conocido como el Pozo de Barut y Al-Kindi y su equipo estaban preparando un intento de convertirse en los primeros en hacer rapel hasta el fondo. A su alrededor se había reunido un gran grupo de lugareños, pero estos no eran meros espectadores curiosos. Mientras Al-Kindi y su compañero se instalaban su equipo, los lugareños les rogaron que no siguieran adelante con su expedición. Algunos en la multitud temblaron abiertamente de miedo, su aprehensión era comprensible. Para los lugareños el Pozo de Barut es conocido por un nombre completamente diferente. Para ellos es el Pozo del Infierno, y las leyendas que rodean este apodo no son algo que tomen a la ligera. De hecho, muchos consideran que es mala suerte hablar siquiera del pozo. Según los lugareños, el pozo es un lugar de desapariciones inexplicables, donde la gente parece simplemente desvanecerse en el aire. Muchos creen que los objetos cercanos al agujero pueden ser succionados hacia él. Una historia contada a menudo habla de un pastor que dejó que su bebé jugara en el área, solo para descubrir que el niño había desaparecido instantáneamente sin dejar huellas en la arena de a donde pudo ir. Además, muchos han informado haber visto animales extraños alrededor del pozo, incluidas aterradoras criaturas con alas mucho más grandes que los hombres. Otros han notado un olor repugnante, casi insoportable, proveniente de él, mientras que algunos incluso dicen que han escuchado voces extrañas y personas gritando desde las profundidades. Pero quizás lo que inquietaba más a la gente, mientras veían al Kindi y su equipo prepararse para descender al pozo, era una historia que describía lo que le había sucedido a otro, que había hecho ese intento en el pasado. Según los lugareños, en un momento en que la región sufría una sequía severa, sus ciudadanos decidieron atar una cuerda a un hombre y bajarlo al pozo para buscar agua. Mientras descendía, el hombre de repente comenzó a gritar de terror, lo que provocó que los que estaban en la superficie lo subieran de inmediato. Pero cuando lo hicieron, le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. El hombre había sido cortado por la cintura. No fue de extrañar que algunos rogaran al Kindi y su equipo que no entraran al pozo. Todo esto puede sonar muy dramático, tal vez como leyendas urbanas que se construyen de generación en generación, de boca en boca y de la exageración, excepto que la idea del Pozo Barut como un pozo del infierno está profundamente arraigada en el tejido religioso histórico de la región. En la época del profeta Mahoma, durante el siglo VII después de Cristo, un islámico llamado Ibn Abbas registró las palabras del profeta en una serie de hadices. En uno de estos hadices, Mahoma habla del Pozo de Barut. La peor agua sobre la faz de la tierra es el agua en Wadi Barut, en Hadramaut, que es como langostas en comparación con otras plagas. Brota borbotones por la mañana y está seco por la noche. En cierto sentido, las palabras de Mahoma sobre el pozo se han tomado literalmente. De hecho, en los tiempos modernos, un hombre llamado Amarachemo Ahmad Oman ganó cierta prominencia con sus vividas descripciones del agua de la región que encontró mientras completaba el servicio militar obligatorio. En la zona había un pozo ordinario, excavado para proporcionar agua al sitio militar,
pero cuando la bomba empezó a funcionar por primera vez para sacar el agua del pozo, salió un líquido negro como alquitrán. El olor era insoportable, un mal olor como a huevos podridos. Estaba asqueado por la severidad del olor, nadie pudo usar el agua durante al menos 12 horas, hasta que el olor disminuyó, y la materia negra se depositó en las paredes del estanque donde se recolectaba el agua. Sin embargo, juro que no pude dormir por el olor de mi ropa y el olor de mi cuerpo después de lavarme con esa agua. Lo cierto es que este pozo está conectado a la misma fuente que alimenta el agua del pozo Barut y contiene las mismas características. Por otro lado, como muchas palabras pronunciadas por figuras religiosas, las palabras de Mahoma en el pozo de Barut también se han tomado más metafóricamente. Míralo de esta manera. Para aquellos que viven en un desierto, la idea de un pozo que produce agua como langostas habría sido prácticamente lo peor que se podía imaginar. Como tal, cuando Mahoma dice que el pozo de Barut tiene la peor agua sobre la faz de la tierra, puede verse como una metáfora del peor lugar de la tierra. Esta idea formó la base de la leyenda del pozo de Barut. En el siglo XIII, un viajero historiador musulmán, con el nombre del Bu al-Muhawir, escribió sobre cómo se había formado el pozo de Barut. Atribuyó su construcción al infame rey Sadat bin Ad, que gobernó la península arábiga en la época posterior al diluvio de Noé. Para los musulmanes, Shaddad es recordado como un tirano y pagano, y más ampliamente como el constructor de la legendaria ciudad perdida de Irán, que muchos dicen que todavía está enterrada bajo la arena del desierto hasta el día de hoy. Según Bu al-Muhawir, Shaddad había llegado al este de Yemen durante la expansión de su reino y lo encontró desolado y sin agua, por lo tanto ordenó a 2 genios cautivos bajo su mando, que cavaran un gran sistema de pozos y canales. En la tradición islámica, los genios son seres sobrenaturales, creados por Dios a partir de fuego sin humo. Tienen la capacidad, tanto para el bien como para el mal, y a menudo se les aparecen a los humanos en forma de animales, particularmente como serpientes o pájaros, o incluso como humanos, mientras también llevan sus propias vidas en una dimensión separada, conocida como Al-Gaim. Fueron a estos seres sobrenaturales los que Sadat bin Ad supuestamente obligó a construir el pozo Barut. Pero según Al-Musyabir, había más. Cuando pasó mucho tiempo, escribió, Sadat bin Ad comenzó a enviar a todos los que tenían que ser encarcelados a este lugar, tanto humanos como genios malvados. A partir de esta historia, el pozo de Barut se hizo conocido en toda la región como una prisión para los genios malvados, una especie de estación interdimensional entre el mundo de los humanos y el mundo sobrenatural de los genios, en donde podían quedar atrapados. El área incluso llegó a llamarse Mukamal Jin, que significa la morada de los genios. Hasta el día de hoy, un dicho local sobre el pozo de Barut lo describe como un lugar donde las lenguas extintas burbujean en las noches frías. Lo que implica que los gritos y las voces que a menudo se escuchan desde el pozo son en realidad las voces de genios encarcelados desde hace mucho tiempo. Con el paso de los años, la idea del pozo de Barut como prisión se expandió. De prisión para genios a una especie de purgatorio para los condenados, ya fuera genios o humanos. A principios del siglo XVI, un historiador llamado Abu Magrama, que era de la ciudad de Adén, cerca del pozo de Barut, escribió extensamente sobre la historia de la región. Dentro de esta historia, había una historia que hablaba de la verdadera naturaleza del pozo de Barut. Había un hombre, de la gente de Khurasán, que vivía en la Meca. Era un hombre de muchos esfuerzos piadosos en términos de adoración y buenas obras, y la gente a menudo depositaba dinero con él. Un hombre lo dejó con 10.000 dinares, y se fue de viaje. Cuando regresó a la Meca, descubrió que el hombre había muerto. Preguntó a los hijos del hombre y a la gente sobre su dinero, y ellos dijeron: no tenemos conocimiento de su dinero. El hombre entonces fue a un grupo de eruditos y abstemios de la Meca y se quejó con ellos sobre su asunto. Le ordenaron que se sentara junto al pozo de Zamzam hasta que pasara la mitad o la tercera parte de la noche, luego debe volver la cabeza hacia él y gritar con voz alta: «Oh fulano, soy fulano, dueño del depósito, ¿qué has hecho con él?». El hombre hizo esto durante 3 noches sin obtener respuesta. Regresó al grupo y les dijo que no había pasado nada.
Luego le dijeron, ciertamente tememos que este hombre se encuentra entre la gente de fuego, y debes ir a Yemen, a un valle en Ade llamado Barut, allí encontraría un pozo. Y le indicaron que volviera a meter la cabeza en él, cuando hubiera pasado la mitad de la tercera parte de la noche, debería preguntar por el depósito. Cuando el hombre hizo lo que le indicaron, esta vez el difunto respondió que el dinero estaba enterrado en su habitación en tal y tal casa, y le dijo al depositante que regresara a la Meca, y le pidiera a su hijo que lo desenterrara. Abu Makrana concluye la historia con una afirmación, dejando clara la moraleja. Verdaderamente las almas de los libertinos gimen en el pozo de Barut, y ciertamente es correcto, que es en Adén, donde la gente exiliada al fuego reside hasta su resurrección. Esto fue llevado más lejos, a principios del siglo XX por Said Aba Sekumi, un erudito islámico y renombrado intérprete de libros religiosos y textos antiguos. En una de sus obras más famosas, titulada Manasirul Akira, cuenta una historia increíble. Un día un hombre llegó a la presencia del santo profeta de una manera que el miedo se había apoderado de él y su rostro se puso pálido. Dijo que había presenciado un evento asombroso, que era la causa de su inquietud. Sobre la pregunta del profeta dijo, mi esposa tiene una enfermedad, para cuya cura, me pidió que trajera un poco de agua del pozo Barut. Tomé una bolsa de cuero y un tazón y me fui. Cuando llegué allí, el inquietante entorno me asustó y rápidamente comencé a buscar el pozo. Encontré uno y estaba a punto de llenar de agua a la bolsa, cuando escuché el ruido de cadenas arriba de mí. Escuché una voz que me pedía agua, pues estaba muriendo de una sed intensa. Cuando miré hacia arriba, vi a un hombre colgado de una cadena que estaba atada alrededor de su cuello. Estaba confundido, pero acepté su pedido de agua. Cuando extendí mi mano para ofrecerle agua, la cadena se tiró repentinamente hacia arriba y el hombre llegó justo cerca del sol abrasador. Estaba estupefacto y asustado, y comencé a llenar la bolsa de agua. Cuando vi que enviaban al hombre de nuevo, volvió a pedirme agua, y como antes cuando extendí la mano para dársela, la cadena se fue estirada hacia arriba. Esto sucedió 3 veces. A la tercera vez me asusté mucho, y me escapé de allí. Oh profeta, ahora le pido que me explique el incidente. El santo profeta respondió, el hombre que viste en Valle Barut no era otro que el maldito Caín, que había asesinado sin piedad a su hermano Abel. Será castigado de la misma manera en el valle, y en el día de Qayamat será alimentado al fuego ardiente del infierno. A partir de relatos como estos, la tradición local comenzó a ver el pozo de Barut como una prisión de los espíritus oscuros y las almas de los paganos. Sencillamente, la idea del pozo de Barut como pozo del infierno se venía gestando desde hacía siglos a través de textos religiosos y relatos históricos. No fue de extrañar que cuando Muhammad al-Kindi y su equipo de exploración de cuevas de Omán se preparaban para descender al pozo, se vieron rodeados por lugareños que emitían terribles advertencias. La cuestión es que, al-Kindi y su equipo, ni siquiera fueron el primer grupo moderno en intentar explorar las profundidades del pozo. En 2013 el periódico Al-Bayan, de los Emiratos Árabes Unidos, publicó un relato de una empresa llamada Desertline, que intentaba realizar un estudio visual del pozo. Según el artículo, un empleado fue atado a una grúa y bajado al pozo con una cámara de video. Aproximadamente 100 metros de profundidad, el empleado comenzó a gritar y fue devuelto rápidamente a la superficie, donde afirmó que a medida que desprendía, la geometría de las paredes había comenzado a moverse y cerrarse sobre él. Pensando que tal vez su colega había sufrido un ataque de claustrofobia, el resto del equipo se movió para revisar el video. Sin embargo, a pesar de que entraba suficiente luz desde la superficie para presumiblemente tomar buenas imágenes, la cámara de video grabó solo negro. Este tipo de mal funcionamiento del equipo no es inusual alrededor del pozo Barut. No menos de 2 años antes de que al-Kindi y su equipo hicieran su intento, un canal local de YouTube, llamado Adramao, se le ocurrió una idea brillante. Si parecía haber problemas cada vez que se bajaba una persona al pozo, ¿por qué no simplemente volar un dron? Los resultados de su intento de hacer precisamente esto fueron asombrosamente catalogados en un video ubicado en su canal de YouTube. Al principio,
el dron desciende normalmente y comienza a enfocarse una vista del interior del pozo, pero luego el dron se detiene repentinamente y luego comienza a moverse erráticamente. Literalmente no puedo controlarlo, dice el piloto. Se va hacia los lados, va a vertical y luego de repente va hacia la pared, apenas puedes volver a subirlo. Cuando el piloto logra recuperar el dron, descubre que su cámara se congeló, solo unos segundos después del descenso, y que no funcionaba en absoluto. Ahí es cuando las cosas comienzan a ponerse realmente extrañas. De repente, comienzan a salir ruidos extraños del pozo, que suenan como gruñidos y aullidos. En palabras del conductor del canal, ahora escuchamos algunos sonidos, sonidos aterradores, sonidos de viento, sonidos de algo raro, para ser honesto. El video termina con los hombres visiblemente conmocionados y el presentador proclamando, en verdad quien venga aquí, se sentirá asustado, quien quiera que venga aquí, no creo que obtenga ningún beneficio, excepto simplemente echar un vistazo y marcharse. ¿Le sucedería algo similar a estas historias a Al-Kindi y su equipo cuando intentaron descender al pozo? Es interesante que poco antes de su expedición, los funcionarios yemeníes parecían lavarse las manos ante cualquier cosa que pudiera suceder una vez que el equipo ingresara al pozo. El director de la Autoridad de Estudios Geológicos y Recursos Minerales de la región, Salah Babair, concedió una entrevista en la que afirmó con escepticismo: es muy profundo, nunca llegamos al fondo de este pozo, ya que hay poco oxígeno y no hay ventilación. Hemos ido a visitar la zona y entramos en el pozo. Llegando a más de 50 a 60 metros de profundidad, notamos cosas extrañas en el interior, también olimos algo extraño, es una situación misteriosa. En otras palabras, Babair parecía estar informando a Al-Kindi y su equipo que ya habían intentado sin éxito llegar al fondo del pozo y que si las cosas no salían bien, las autoridades locales no tendrían la culpa. Con todo esto en mente, y con el peso de siglos de historia y leyendas sobre sus hombros, Al-Kindi respiró hondo y comenzó su descenso hacia el pozo de Barut, descendiendo en rapel por una cuerda atada a la superficie. Al principio todo iba bien, tan pronto como bajé los primeros 30 metros, pude comenzar a ver los detalles de la cueva y sus formaciones. Fue un momento muy feliz, simplemente bajando disfrutando de la escena, pero entonces sin previo aviso, hubo un fuerte tirón en la cuerda. Y Al-Kindi dejó de moverse, dejándolo colgando en la oscuridad, solo en el pozo del infierno. Después de unos momentos, se dio cuenta de que su cuerda no era lo suficientemente larga, había llegado al final sin llegar al fondo. Con calma, sacó su walkie-talkie y llamó a la superficie para pedir una cuerda más larga. Cuando la enviaron, continuó su descenso yendo más lejos que nadie y de hecho llegando hasta el fondo. Su cuerpo no fue cortado, las paredes no se habían cerrado, no fue asaltado por espíritus malignos, ni desapareció en otra dimensión. En cambio se paró en el suelo, de lo que parecía ser una cueva algo normal. Había en sus palabras un montón de hermosos depósitos de cuevas, incluidas estalactitas y estalagmitas que alcanzaban hasta 30 pies de altura. Y un increíble depósito de perlas de cuevas. También había numerosos pájaros, escarabajos, sapos y lagartijas. Así como sobre todo, una enorme colonia de serpientes inquietantemente translúcidas. Pero no te molestarán al menos que tú las molestes, bromeó Al-Kindi. De las paredes de la cueva corrían relucientes cascadas de agua clara. Lejos de aterrar, fue en palabras de Al-Kindi, bastante espectacular. Siguiendo a Al-Kindi, el resto de su equipo descendió, y juntos pasaron la mayor parte de 5 o 6 horas explorando sus cámaras. No fallaron, y pudieron tomar fotografías asombrosas del interior del pozo. Sí, había un mal olor, pero eso provenía de cadáveres de animales en descomposición, incluidas muchas aves muertas. Al-Kindi incluso bebía una botella del agua que fluía dentro de la cueva, y luego proclamó, «Todavía estoy vivo», antes de agregar, «es agua muy fresca, muy normal». Antes de regresar a la superficie, el equipo recolectó muestras de agua, rocas, suelo y algunos animales muertos, con la intención de analizarlos antes de publicar un informe completo sobre lo que encontraron poco después. Cuando salieron del pozo, los lugareños que esperaban en la superficie quedaron atónitos.
Bombardearon el equipo con preguntas que los audaces exploradores respondieron pacientemente, incluso mostrando fotos y muestras a la multitud. Al-Kindi creía firmemente que al aventurar en el pozo de Barut, había disipado siglos de leyenda en una sola tarde. Como él dijo, lo que hicimos aquí creo es esencial, porque cambiamos la opinión de la gente al menos sobre uno de estos lugares. Después de todos esos años, el gran misterio del pozo Barut, el pozo del infierno, se había resuelto. No con un estallido, sino con un suspiro. ¿O quizás no? Para algunos quedan preguntas sin respuestas sobre el pozo de Barut. Detalles, aún por completar, que dejan el misterio vivo. Por ejemplo, ¿por qué Al-Kindi y su equipo no encontraron restos humanos en el pozo además de los animales? La explicación que se da con mayor frecuencia para las numerosas y extrañas desapariciones alrededor del pozo es que las personas simplemente fueron descuidadas y se cayeron. Entonces, ¿dónde estaban sus huesos si se habían caído? Parecía como si hubieran desaparecido en el aire. Más importante aún, en las semanas y meses que siguieron a la exploración del pozo, por parte del equipo el informe prometido sobre las muestras tomadas nunca se materializó. Si todo fue tan sencillo, ¿cómo sugirió el equipo, dónde estaba el informe? Quienes estaban más ligados a la historia religiosa del pozo fueron aún más lejos. En primer lugar, ¿por qué había tantas serpientes? Y dado que se dice que los genios se manifiestan en nuestro mundo como serpientes, ¿podría la megistencia de tantas serpientes en realidad proporcionar evidencia de que es la morada de los genios? En lugar de lo contrario, además si el pozo Barut fuera realmente una especie de puerta de entrada a otra dimensión, una prisión de espíritus oscuros, no tendría sentido que esta puerta se abriera y cerrara, y que no siempre fuera visible para los ojos humanos. Sin embargo, hay algo más, algo relacionado con las palabras originales de Mahoma, que el pozo de Barut es la peor agua sobre la faz de la tierra. Es posible que hayamos entendido mal el significado de la metáfora de Mahoma. Desde el principio a fines del siglo XIX, no había un equipo de viajeros más famoso que el de Theodore y Mabel Band. Cada año después de su matrimonio, en Liverpool, Inglaterra, en 1877, viajaron al extranjero. Con Theodore escribiendo y dibujando bocetos, y Mabel tomando fotografías y escribiendo un diario. En el transcurso de los siguientes 15 años, la pareja documentaría sus viajes por Italia, Grecia, Zimbabue y Etiopía, y otros lugares. En 1893, emprenderían su viaje más dramático de todos, un intento de explorar las profundidades de Yemen, que en ese momento era prácticamente desconocido para los europeos. En estos viajes se acercarían al área que albergaba el pozo de Barut, como escribió Theodore, estábamos muy ansiosos por saber si podíamos continuar o si teníamos que regresar y si podíamos hacerlo de manera segura. Queríamos ir a lo largo de Wadi Hadramut y ver Berborhut o Barahut. Su ansiedad era comprensible, porque les habían contado todo sobre el pozo de Barut. Es un pozo adite, en un desierto seco y un valle sombrío. Registró Theodore en sus notas. Un pozo cuyas aguas son negras y fétidas, donde las almas de los infieles hacen su morada. Pero había más que eso, una característica aún más siniestra de la que les habían hablado a los Bent. Masudía en el siglo X habla de él como el volcán más grande del mundo, y dice que arroja inmensas masas de fuego, y que su ruido atronador se puede escuchar a millas de distancia. De hecho, dieron signos de actividad volcánica a medida que se acercaban al área. En las alturas cercanas hay mucho azufre, relata Theodore. Antes de agregar, siniestramente consideramos que este lugar es la boca del infierno. Desafortunadamente para los Bent, el área que rodeaba el pozo de Barut era en ese momento parte del Imperio Otomano y por lo tanto estaba fuera del alcance de los exploradores británicos como ellos. Se vieron obligados a regresar a casa sin haber explorado nunca este supuesto gran volcán. Al leer sus relatos hoy, uno podría preguntarse si esto fue simplemente un caso de creación de mitos por parte de los lugareños engullidos por viajeros ansiosos. ¿O podría el área ser realmente el hogar de un supervolcán inactivo, una boca del infierno que amenaza al mundo?
En los tiempos modernos, una cosa es segura, el área que rodea el pozo de Barut es uno de los límites tectónicos más activos en cualquier parte del mundo. Yemen se encuentra en una unión triple entre tres placas tectónicas que se separan constantemente entre sí y crean una nueva corteza oceánica. Se ha establecido que hay al menos 11 volcanes del Holoceno en el país y hay rocas volcánicas y conos de cenizas asociados con flujos de lava en toda el área. De hecho, se sabe que gran parte de la costa de Yemen fue creada por flujos de lava. A lo largo de la historia del área, la actividad volcánica ha desempeñado un papel destacado, desde los informes de una erupción en el área del Pozo de Barut en el siglo X, hasta los relatos de que un volcán todavía estaba echando humo en 1813. Incluso en los tiempos modernos, las erupciones son comunes. Incluso en 2007, cuando una isla frente a la costa de Yemen fue envuelta en fuego y luego desapareció, matando a varios soldados yemeníes que estaban estacionados allí. Y en 2011, cuando una erupción diferente frente a la costa de Yemen duró casi un mes y creó una isla completamente nueva en el mar. ¿Es realmente posible que en medio de toda esta actividad volcánica se encuentra un supervolcán inactivo que algún día puede entrar en erupción? Quizás esto es lo que Mahoma realmente quiso decir, cuando dijo que el pozo de Barut tenía la peor agua sobre la faz de la tierra. La peor agua, metáfora de una erupción volcánica que literalmente podría destruir la tierra. Quizás el pozo de Barut sería realmente un pozo del infierno. Es decir, un supervolcán que podría convertir el mundo en un infierno viviente. Es increíble ver cómo con los años, los mitos y leyendas de un lugar pueden acoplarse a los tiempos. En realidad, cuando el primer ser humano se encontró con este pozo, y supongamos que estaba lleno de lava, no había una explicación más lógica como describir lo que vio. Su mente lo relacionó con lo más conocido en su tiempo, un pozo de fuego, o mejor dicho, un pozo al infierno. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.